La información es urgente. ¿Cómo les va? Muy buenas noches, bienvenidos a 4 días. Tenemos un programa revelador, detalles que seguramente te van a sorprender de la causa Maradona. La información es urgente porque toda la expectativa de las próximas horas está puesta en poder saber qué resultado va a dar el examen toxicológico que se va a realizar al cuerpo de Diego Armando Maradona. Durante la autopsia, por supuesto, se tomaron muestras. Es un trabajo que se hace en laboratorio. Técnicamente se llama la pericia histopatológica. Quieren saber, por ejemplo, si Maradona consumió droga en las últimas horas, si Maradona consumió alcohol en las últimas horas, si Maradona tenía en el cuerpo el factor justamente de todos los medicamentos que recibía. Reiteramos, hay máxima expectativa por los resultados del examen histopatológico, del examen toxicológico, pero aparte, en esta noche, aquí en 4 días, te quiero mostrar algo muy particular, que es el lugar, la escena. Esto que estás viendo fue el lugar donde murió Maradona. Esto que estás viendo es, para cualquier investigación penal, el escenario, la escena de la muerte. Claro, desde el primer momento el fiscal John Boyard, después vamos a hablar un poco del trabajo de la fiscalía, planteó acá no se está frente a una muerte violenta. Lógicamente, eso ya lo sabemos, no se está frente a una muerte violenta. Pero se está frente a una muerte que la justicia mira bajo 7 lupas para poder efectivamente saber si hay algún tipo de responsabilidad de las personas que rodeaban a Maradona, o mejor dicho, de las personas que tenían que rodear a Maradona, si hay algún tipo de responsabilidad penal en ese entorno tan mencionado en las últimas horas. Hoy, esta noche, en 4 días, vas a entrar acá. Vas a entrar a este lugar. Vas a conocer por dentro la casa donde murió Maradona. Y vas a conocer los elementos fundamentales de la casa y por qué por estas horas los fiscales analizan si tienen que volver al lugar a hacer algún tipo de inspección ocular. ¿Cómo estaba Maradona antes de morir? ¿Quién lo atendía en esa casa? ¿Estaba la casa preparada? ¿Había un lugar especial para mantener los medicamentos? ¿Estaban allí adentro sus médicos? ¿Cómo fue el fin de semana largo previo a la muerte de Maradona? Todo esto es lo que la Fiscalía trata de determinar en un expediente que cada día va a entregar y va a seguir entregando, sin duda, un capítulo más. Ya voy a ir a la casa de Maradona, al lugar donde murió Diego. Los fiscales investigan la muerte de Maradona y creen que el control médico de Diego era totalmente deficiente. Voy a empezar a utilizar palabras que vas a escuchar mucho en este expediente. Los fiscales que investigan la muerte de Maradona sostienen que el control médico de Maradona era un control totalmente deficiente. Y consideran que la situación, dicho por una fuente del expediente, era de un descontrol total y absoluto. Y acá uno tiene que empezar a hacer las primeras preguntas de este expediente. ¿Quién tenía el control, que evidentemente no existía, o la responsabilidad total del tratamiento, de la externación de Maradona, que tiene una posterior internación domiciliaria? ¿Quién era? ¿Leopoldo Luque? ¿Era su psiquiatra, Agustina Kosakov? ¿Quién estaba a cargo de suministrarle los medicamentos? ¿Qué medicamentos había de la casa? ¿Quién iba ordenando, por ejemplo, la dieta de un paciente que 10 días atrás había tenido una operación en la cabeza? ¿Podía comer cualquier cosa? ¿Era un paciente para atenderlo, para dejarle sanguchitos de miga, como dice el expediente, o cocinarle camarones con brócoli? Alguien tenía que manejar el control de ese paciente y esto es lo que la justicia trata por estas horas de determinar.
Por eso va a ser muy importante entrar a esta casa, a la casa donde murió Maradona, la casa donde murió el ídolo de todos. Miren, yo no sé cómo están viviendo ustedes este momento, estas horas. Se habló muchísimo del dolor, se habló muchísimo de la angustia. Lo seguirás llorando a Maradona, lo seguirás recordando, lo encontrarás en las redes sociales, en esos videos que tanto estamos repasando en las últimas horas. No podemos salir ni un minuto del tema Maradona. Nuestras vidas están cruzadas por lo que pasó en las últimas horas, porque se fue un pedazo de la Argentina. Con esa misma emoción y ese mismo compromiso hay que buscar la verdad. Y hay que tratar de saber qué sucedió allí adentro. Y hay que tratar de reconstruir, que es lo que está intentando la Fiscalía, quiero decirlo, esto es una opinión, con mucha seriedad y con mucha celeridad. Trabaja el fiscal John Broyar, la doctora Capra, el doctor Ferrari. Trabajan con seriedad y con celeridad. Por eso arrancamos el programa diciéndoles la importancia que van a tener los exámenes toxicológicos que empiezan en pocas horas. Y ya está con nosotros Lili Caruso, que nos va a contar en minutos detalles. Pero voy a la casa de Maradona. En las últimas horas, el Cabezón Ruggeri dijo algo que me llamó la atención e hizo que pongamos el ojo en el comienzo de este programa, en el comienzo de esta noche aquí en 4 días, la casa, los ojos en la casa. Cuenta Ruggeri que Claudia le dijo en las últimas horas: Cabezón, si vos entrabas y veías dónde falleció Diego, te morís. Palabras de Oscar Ruggeri hace pocas horas, refiriendo una charla particular, privada, que tuvo con Claudia, en la que él dijo: Claudia no se va a enojar porque sabe que esto lo estoy contando de corazón. ¿Qué pasaba en esa casa? Dame la casa a pantalla completa. ¿Qué pasaba ahí adentro, en esa imagen de esa casa que vamos a empezar a descubrir en minutos y que vamos a entrar, vamos a abrir una puerta para poder entender qué pasaba dentro del cuarto de Maradona, qué pasaba en el cuarto de los enfermeros, dónde estaban los medicamentos, qué pasaba ahí adentro donde murió Maradona? ¿Qué pasaba, Cabezón? A ver. Tomó un camino de aislarse, ¿viste? De aislarse de la gente que realmente iba a estar ahí, íbamos a poner la cara. Porque estos animales, estos tipos únicos, se mueren solos. Porque ayer hablando con Claudia, me decía Cabezón, si vos entrabas y veías dónde falleció Diego, te morís. Eso es lo que piensa el Cabezón Ruggeri en relación a lo que decía Claudia. Se murió solo Diego, pero solo y en un lugar inadecuado para el estado en el que estaba Maradona, para la necesidad que tenía Maradona. Y acá hay que decir que la Clínica Olivos y la empresa Sui Medical hizo todo lo que tenía que hacer. Y les hizo entender que este no era el camino era distinto. ¿Qué pasaba ahí adentro? Vamos a entrar, lógicamente, a esta casa, donde hay algunos detalles que yo quiero ir marcando porque me parecen fundamentales, ¿sí? En este esquema que ustedes están viendo. Primer dato a tener en cuenta: ¿cuál era la habitación donde estaba Maradona? Se habló tanto de la habitación de Maradona. ¿Estaba preparada, estaba condicionada la habitación de Maradona en el ala derecha de la casa, con vista al jardín de la casa? ¿Estaba preparada con una cama ortopédica? ¿Estaba condicionada para sostener a un paciente que venía efectivamente de una situación como la que veía, digamos, y había vivido Maradona? Era una casa, por ejemplo, me contaban el fin de semana, que no tenía cámaras de seguridad, ni internas ni externas. Sobre las internas quiero hablar un minuto. No por buscar cuestiones que tienen que ver, ¿sí?, con
cuestiones de la privacidad. Ahora les voy a contar de las cámaras. Dentro de la habitación donde estaba Maradona, y este es un dato que hoy a la mañana nos dejó a todos boquiabiertos cuando hablábamos con Baudry, la pareja de Verónica Ojeda, la habitación de Maradona tenía un baño químico adentro. Maradona se murió en una habitación con un inodoro portátil. Maradona se murió en una habitación con un inodoro portátil. Ni siquiera pudieron elegir una casa con una habitación en suite para hacerle la estadía de Maradona más placentera. Dentro de la habitación donde apareció muerto Maradona, no había baño. Maradona murió en una habitación, lo repito por tercera vez, que tenía un inodoro portátil. Y hasta ahí llegamos con los detalles. Les contaba recién que es una casa que no tenía cámaras de seguridad. No porque a mí me importen las cámaras de seguridad externas o internas. Porque, ustedes lo sabrán, hay mucha gente, sobre todo cuando se trata de internaciones domiciliarias donde hay adultos mayores, no en los espacios de intimidad, lógicamente, no dentro de un baño, no dentro de una habitación, pero en los lugares comunes, mucha gente opta por el sistema de tener monitoreado al paciente. No había cámaras de seguridad. Nadie podía desde el exterior controlar lo que estaba pasando dentro de la casa. Quiénes entraban, quiénes salían. Y algo que me llamó mucho la atención desde el comienzo de esta investigación, que fue a las pocas horas, lógicamente, de la muerte de Maradona. Los fiscales no trabajan en qué pasó en las últimas 24 o 48 horas previas a la muerte de Maradona. El equipo de fiscales está recopilando pieza por pieza de un rompecabezas que comienza el 11 de noviembre. Usted se preguntará, ¿por qué el 11 de noviembre? Porque fue el día que Maradona dejó la Clínica Olivos. Quiere decir, la justicia trata de determinar desde el 11 de noviembre hasta el 25 de noviembre, en base a los soportes magnéticos, en base a los registros de acceso y de salida del propio barrio cerrado, quiénes fueron a ver a Maradona. Y muchos de los que fueron a ver a Maradona los últimos días, con papeles para firmar, para hacerle firmar a Diego, no estuvieron el fin de semana largo. No estuvieron el fin de semana largo. Y eso está acreditado. No había cámaras de seguridad. Maradona vivía y murió en una cama en una habitación donde había un baño químico en el interior, un inodoro portátil. ¿Y dónde estaban los enfermeros? ¿Cómo era el sistema de enfermería, de atención domiciliaria, que estaba monitoreado por una empresa muy seria, me dicen a mí? Medidom SRL, si se quiere, la empresa más seria de medicina de internación domiciliaria. Hacían lógicamente lo que podían, con una coordinación que no estaba manejada. Ahí está la habitación de los enfermeros. ¿Por qué hay un candado? Porque acá también se dijo que había cierto descontrol en relación a los medicamentos y esto no es cierto. Está acreditado en el expediente que todo lo que eran los ansiolíticos y los antidepresivos, todos los psicofármacos que recibía Maradona estaban bajo guardia, bajo candado de los enfermeros, bajo el suministro de los enfermeros, pero el enfermero necesita una coordinación médica. Por eso en los últimos chats y en el propio encuentro que las hijas de Maradona, Dalma, Yanina y Hanna, tienen con los fiscales, le muestran lo que había en un chat privado y ahí se expone claramente el nivel de descontrol que, repito, ya se usa dentro del expediente. Se habla de una atención totalmente deficiente y de una situación de un descontrol total y absoluto. Y acá está. Una casa que no tenía control, que no tenía monitoreo, que tenía un baño químico o un baño portátil dentro de la habitación, que tenía una habitación que no estaba monitoreada, que no estaba preparada, que tenía una habitación lógicamente para enfermeros
y que solamente se lograba cierta distracción de Maradona ahí abajo, en el living, que era el único lugar de un pequeño esparcimiento, que también queda expuesto en el expediente, tuvo Diego en las últimas horas. ¿Saben qué veía Maradona? Videos del mismo. Esto está acreditado en el expediente. Diego se muere viéndose a sí mismo jugar con el juguete que ha tenido durante toda su vida, que ha sido esta pelota. Esto está claro en el chat que se había armado para intentar coordinar una situación que claramente necesitaba ser coordinada y que claramente no tuvo coordinación. Por eso los fiscales hablan de un descontrol total y absoluto. Por eso, tras 5 días de investigación, la Fiscalía piensa que todo lo que pasaba aquí adentro era un descontrol total y absoluto, que no había un manejo, que nadie daba órdenes. Pero había alguien que tenía que dar órdenes. ¿Cuál es la responsabilidad penal que le cabe a un médico cuando un médico firma y decide hacerse cargo de una internación domiciliaria? ¿Cuál es la responsabilidad penal? Ya está el doctor José Vera, que conoce muy de cerca el entorno de Maradona. De hecho, fue abogado de Rocío Oliva, fue abogado de Hanna incluso, si no mal recuerdo. Doctor, gracias por estar esta noche. Vamos a hablar de responsabilidades penales en relación a los médicos. Cuando se habla de una mala praxis, el Código Penal no dice la mala praxis, la expresa de otra manera. La impericia, la inobservancia. Ahora lo va a explicar el doctor. Ya estamos hablando de una causa que como mínimo se refiere a un homicidio culposo, como mínimo. Ahora vamos a explicar también por qué se habla de un homicidio. Alguien dirá, pero Maradona se murió porque le falló el corazón. Claro. Lo dijo el fiscal Boyar el primer día. No es una muerte violenta, es una muerte natural. Pero ¿hay algo que se pudo haber evitado? Se pudieron haber hecho cosas. Miren, me estaba acordando de algo. Me voy a acercar a los papeles que tengo. Hoy se fueron conociendo algunos detalles, incluso internos, de cómo iba a ser lo que técnicamente cualquier médico que nos esté viendo va a saber a qué me refiero. Lo llamaron la continuidad terapéutica al egreso de la Clínica Olivos. Esa continuidad terapéutica, entre otras cosas, debía requerir detalles. La propia psiquiatra dice que la casa tenía que contar con una ambulancia. Claro, llegaron a la casa de Maradona 8 ambulancias, pero no había una ambulancia al momento de la muerte de Maradona. ¿Llegaron rápido? Llegaron rápido. ¿Cuánto tardaron? 11 minutos. La primera ambulancia que llega es de la empresa Más Vida. Luego llegan 2 ambulancias más, una de la empresa Paramedic, una de la empresa Vital. Llegaron 8 ambulancias. Detalle aparte. Los fiscales están recibiendo por estas horas todo el soporte magnético de las comunicaciones de esas ambulancias. Quieren saber quién la llamó, cómo se activó lo que se llama el código rojo, dónde estaba cada ambulancia, qué vio cada ambulancia. Es muy importante mostrarte algo. Dame el mapa de los testigos. Dame el mapa de los testigos. Ya vuelvo con la casa. Voy y vengo con la casa. Lo que vos vas a ver ahora es prácticamente un mapa de las personas que ya declararon en la causa. Que ya de antemano te puedo anticipar que no son las únicas que van a declarar. Por ahora declararon estas personas que vos vas a ver. A algunas les conoces la cara, a otras no. Algunos son más conocidos, otros no. Pero ¿por qué te muestro este esquema de quienes declararon? Porque acá, de las 10 personas que ya declararon en la causa, tuvo una paradoja, ¿no? Que hayan sido 10 por ahora los testigos en la causa de Maradona, muchos no son testigos de una causa solamente. Muchos de los que están acá fueron testigos de la muerte de Maradona. Muchos de los que están acá vieron cómo Maradona se les escurría de las manos. Incluso algunos de ellos
empezaron o intentaron realizar las primeras medidas de reanimación, algunos sin saberlo, otros sabiendo un poco más, algunos sabiendo un poco menos. Por ejemplo, Ricardo es el enfermero del turno noche. Este hombre deja el servicio a las 6:30 de la mañana. Este hombre no vio la muerte de Maradona, pero sí la vio Diana Madrid, la enfermera, que estaba ahí cuando se dieron cuenta que Maradona no reaccionaba. Otro es Jonathan, el sobrino de Maradona. También estaba ahí. El otro es Maxi Pomargo, asistente personal y cuñado de Morla. La otra es la cocinera, Romina Milagros Rodríguez, conocida como Monona. La psiquiatra, Agustina Kosakov, también estaba ahí, vieron absolutamente todo. Algunos de esta lista que ustedes están viendo fueron llamados como testigos, otros no. ¿Cuál es la diferencia? Ahora lo vamos a charlar. Estaba el psicólogo Carlos Díaz. Llega un vecino, Colin Campbell, un médico vinculado a la estética, un hombre que egresó en el año 2000 de la Universidad Favaloro, un hombre muy prestigioso, un vecino del barrio, que cuando se activa la alerta roja rápidamente asiste al lugar. Estaba el médico, el primero que le hace RCP a Maradona, quizás siendo paramédico con un poco más de profesionalismo y de conocimiento. Y estaba Julio Coria, que es el empleado de seguridad que le toca llegar y empezar a llamar desesperado para todos lados. Miro y me pregunto algo. ¿Dónde estaba Luque? ¿Dónde estaba Leopoldo Luque, el médico de Maradona? Porque el día que Maradona recibió asistencia médica en la Clínica Olivos, paréntesis aparte, la operación la llevó adelante un maestro de Luque. Luque estaba para las fotos. De hecho, a las pocas horas, con Maradona con la cabeza emparchada, Luque se sacó fotos con Maradona. Ahí estaba Luque, al lado de Maradona. Pero adentro de la casa no estaba en el momento de la muerte. Facundo, me disculpás, él Lili, dijo ¿cómo que te estaba... va? Buenas noches. ¿Cómo te va? Buenas noches. Estaba operando, lo dijo ayer, porque le preguntamos eso exactamente y dijo, yo estaba operando en Berazategui en ese momento cuando alguien me llamó y me avisó. Se le preguntó quién lo había llamado para avisarle, para darle la noticia y dijo, prefiero no meter a nadie en este momento y lo vio. Bueno, ¿sabés qué, Lili? Te voy a abrir un poco la ventana de tiempo para darle la posibilidad al doctor Luque de que estaba operando. En los registros del country o del barrio cerrado San Andrés, me imagino que el doctor Luque tiene que haber estado en las últimas 24, 48, 72 horas. ¿Era el médico de Maradona o no era el médico de Maradona? ¿Quedó registrado el doctor Luque en los registros del country? ¿Ingresó en las últimas horas, sí o no? Presuntamente el jueves anterior, que fue el día de la pelea, esa famosa pelea de los gritos, de los empujones que dijo él. ¿Y sabes por qué dice que se pelearon? Porque había una relación de padre-hijo, de amor y odio, porque dijo, esa era la relación que yo tenía con él, como era Maradona. Un día o un ratito te quería y otro día quizás te recriminaba algo. Según él, ese jueves fue la pelea porque le dijo, tenés que hacer un esfuerzo más. Eso fue lo que le dijo, te pido un esfuerzo más. Por eso dijo que fue esa pelea y ese empujón. No estuvo el día ese, yo creo que el día feriado tampoco fue, que fue el día que fue Verónica, porque terminan llamándola a través de la hermana de él, que le dice por favor que vaya porque estaba solo. Es decir, que el lunes él estaba solo. El lunes, que era feriado, no lo fue a ver nadie. Nadie. Mauro Bundín, en la casa del doctor Luque. Mauro, ¿cómo te va? Buenas noches. Hola Facundo, buenas noches. ¿Cómo estás? Exactamente, yo recién te escuchaba a vos y hoy el ojo de la tormenta, el epicentro de lo que son las averiguaciones judiciales se centran en la persona que vive
en este domicilio aquí en Adrogué, que hoy comenzó el día bien temprano, porque a las 7:05 de la mañana se estaba yendo para la Fiscalía de San Isidro junto a sus abogados. Estamos haciendo referencia a Leopoldo Luque. Aquí vive con su mujer, con sus 2 hijos. Y hay que decir, Facundo, yo estuve en la Fiscalía hasta hace algunos minutos también, antes de llegar aquí a Adrogué. Y la realidad es que cuando salía Verónica Ojeda junto a su abogado y pareja, Mario Baudry, todo el foco está puesto sobre Leopoldo Luque. Así lo dejaba entender, hacía hincapié en la negligencia médica. Todo este detalle que vos dabas cuenta de cómo estaba la logística dentro de la casa, también es lo que hablaba el propio abogado y pareja de Verónica Ojeda, y da la sensación, por lo que uno desprende de sus palabras y de la declaración también que formó parte el sábado por la noche, Dalma, Yanina y Hanna, las 3 en la Fiscalía estuvieron por el término de aproximadamente 5 horas, que la familia Maradona va contra Leopoldo Luque, o por lo menos es lo que en un principio esgrimen, que la responsabilidad es clara, porque por un lado Leopoldo Luque dice que no es el médico personal, y hoy Mario Baudry decía claramente que era el médico personal. Entonces hay una sintonía conjunta en lo que respecta a la familia. Lógicamente, cuando hablamos de Verónica Ojeda, está en representación de su hijo Dieguito Fernando, que va contra el propio Leopoldo Luque, que ayer decía que él no lo era, que él era el neurocirujano, que no era quien tomaba todas las decisiones. Bueno, según la familia, sí. Según la familia, el hombre que vive en esta casa, Leopoldo Luque, es el principal, o era el principal responsable de cuidar la salud de Diego Armando Maradona. Bien. Mauro, quédate ahí. Por supuesto que si hay alguna posibilidad de hablar con el doctor Luque, acá, como siempre y hacemos habitualmente, escuchamos a todos, no prejuzgamos, queremos saber qué pasó, con mucho compromiso por lo que esta causa va a entregar. Ya volvemos, Mauro, quédate ahí, por favor. Doctor Vera, ¿cómo le va? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Facundo, ¿cómo está? ¿Por qué no los llamaron a declarar al doctor Luque y a la psiquiatra? Yo creo, entiendo, porque los fiscales están haciendo un trabajo prolijo, avanzando sólidamente. Creo que ellos quieren tener la totalidad de las pruebas para después tomar una decisión. Las pericias empiezan mañana y tendrán seguramente en los pocos días, tratándose del hecho que ¿Usted también tiene la información de que van a ser fundamentales las toxicológicas? El miércoles empiezan, perdón. Sí, el 2. Exacto. Es el 2. ¿Qué yo creo que una pericia toxicológica? ¿Qué te indica? Y va a indicar, va a tener una aproximación de las dosis que estaba tomando, qué estaba tomando, en qué cantidad, pueden establecer periodicidad, si lo que está respaldado en las... Deberían confirmar todo lo que dijeron los médicos autopsiantes, por un lado, y lo que surge de los registros que ellos secuestraron. Además, tienen otros secuestros más que son de la casa del médico y del consultorio. Si una persona tomó alcohol en las últimas 12, 15 horas, ¿eso aparece en las últimas 24 horas? Y sí, es muy probable que va a aparecer, porque seguramente teniendo el cuerpo obtuvieron orina y ahí yo le puedo decir los aproximar. elementos. Fueron sangre, fueron orina, 2 hisopados que se le hicieron de nariz, un bulbo capilar, que es el que sirve justamente para ver si hay rastros de cocaína, y creo que aún hasta de 6 vieja meses de data. atrás, ¿no? Sí, aún de bastante tiempo atrás. Exactamente. Y después el pool de vísceras. Esos son los elementos que se llevaron al laboratorio. Lo sumo esta noche al doctor Tenca, que está con nosotros en 4 días. Doctor, ¿cómo le va? ¿Cómo te va? ¿Cómo Doctor, estás? ¿qué es la mala praxis desde el punto de vista penal? No, yo creo que acá, yo creo que conforme la investigación que está llevando adelante la Fiscalía y teniendo en cuenta de distintos presupuestos del derecho penal que ahora te iba a explicar, creo que estamos en presencia de un homicidio doloso, no de un homicidio culposo. Yo dije como mínima culposo. Por eso, un homicidio doloso. Y pensé que podía estar exagerando. Usted dice que... Un homicidio doloso en la modalidad de comisión por omisión, y si me das 2 minutos te lo explico. A ver, quiero recuperar esto, Adrián, porque siempre que vienen queridos amigos con los que nos conocemos hace muchos años, el doctor Vera, el doctor Adrián Tenca, uno trata de guiarlos un poco para que sean ellos los que le expliquen un poco a la gente a veces estos tecnicismos del yo te lo voy a derecho, hacer muy simple. del derecho penal. Pero Adrián está hablando de un homicidio, ya no culposo, sino doloso por omisión. Comisión por omisión.
cuando vos hacés, dejando de hacer, y te lo paso a decir para que la gente lo entienda. Claramente la justicia considera que, por ahora, quizás hay otros, Luque era el médico de Maradona, digamos, médico personal, médico de cabecera, como se llame. Que en virtud de ser el médico de cabecera, tiene una responsabilidad especial respecto de Maradona. Para el derecho penal eso se llama posición de garante. ¿Qué es lo que la persona responsable del tratamiento médico y de Maradona era Luque? Era Luque. Eso se llama posición de garante para el derecho penal. Lo habrás estudiado. ¿Qué le imputan a Luque en esa posición de garante? No haber tratado a Maradona de la cardiopatía que lo llevó a la muerte. Eso es lo que le están imputando. No haber tratado a Maradona, porque Maradona, ¿por qué se muere? Por una cardiopatía aguda. ¿Correcto? O sea, no Pero puede tener, acá me pongo un poco en abogado del diablo. ¿Puede tener responsabilidad del doctor Luque de que le falle el corazón a Maradona? No, eso es otra cosa. Él tendría que haber tratado la cardiopatía. Y si la hubiera tratado, hubiera tenido la posibilidad de evitar que esa cardiopatía hubiera traído la muerte de Maradona. En el derecho penal, Esperá que termino. En el derecho penal a eso se le llama nexo de evitar o nexo de evitación. Cuando vos sumás ambas cosas, es decir, la posición de garante más el nexo de evitación, es igual a un delito doloso de comisión por omisión. Es decir, cuando vos producís un resultado, muerte de Maradona, por haber omitido tratar esa cardiopatía. Parame ahí, José. Yo por ahora, por lo que avanzaron, estoy más creo que en una hipótesis de homicidio culposo, porque evidentemente los cuidados que él tenía y que se traslucen de ya lo que se ha reunido hasta ahora como prueba, permite advertir de que evidentemente no había un tratamiento adecuado, como la falta del desfibrilador, que concurra a animarlo un vecino, digamos, hace ver una improvisación que tiene un correlato directo con la falta de cuidados adecuados para el cuadro que él tenía posoperatorio. Hoy es muy riesgoso estar en una clínica por el tema del COVID y por otro tipo de virus que circulan. Lo ideal es sacarlo rápidamente, pero tiene que haber una garantía absoluta de que al lugar que va reúne las condiciones necesarias, no mínimas, necesarias para tener los cuidados que no los tenía. Se la hicimos justamente ayer a Luque, diciéndole por qué no habían atendido el tema de cardiológico sabiendo lo que tenía. Y él le dice, yo soy su médico neurólogo. Pero la justicia no lo considera, porque si la justicia lo considera solo el médico neurólogo, no le estaría imputando tampoco el homicidio culposo. Bueno, pero digo, y yo diciendo acá con el doctor, ¿por qué? Porque para imputarle la negligencia o la imprudencia o el incumplimiento a los deberes, es un homicidio culposo, lo tenés que poner necesariamente en la posición de garante, porque si no tampoco le puedes imputar ni la imprudencia ni la negligencia. Al ponerlo en la situación de garante y no haber tratado la cardiopatía, esto te da como consecuencia un homicidio doloso de comisión por omisión. ¿Cómo termina, Adrián, esto? Bueno, si la justicia hace lo que tiene que hacer, calculo que, como te digo yo, seguramente no termine en nada. O terminará en 2 años en suspenso dentro de 5 años. Pero la realidad es que si pusieran el pie en el acelerador, tienen que imputar a la comisión por omisión. Creo que estamos enfrente de un homicidio culposo porque no se cumplieron los reglamentos que correspondían al tratamiento de él. Hubo una inobservancia clara. Ahora, si el médico va a asumir la posición de decir, porque yo soy quien lo operó y mi especificidad es otra, creo que está en una situación de procesamiento absoluto. Era el médico que respondía a la salud de una operación. Era la encargada y la psiquiatra va a decir, soy la psiquiatra, ¿qué tengo que ver con la hipertensión? No, me parece que no. José, Lili, a ver, porque vamos todos en un camino donde ya estamos hablando, y esto es lo increíble que tiene esta situación que nos tiene a todos tan conmocionados. Ya estamos hablando de Maradona y de homicidio en una misma oración.
Sí, claramente. El doctor considera que es culposo, yo considero que es Está bien, doloso. eso- Por ahora la justicia cree que es culposo. Por ahora. Por ahora. Y por ahora respecto de un solo médico. Supongamos la hipótesis de máxima, que es la tuya, Adrián. Sí, de hecho es lo que tenía que investigar la fiscalía. En un homicidio se investiga. O sea, cuando una persona muere y hay una circunstancia extraña detrás de su muerte, no hay por qué descartar primero el homicidio simple. Supongamos en No, la pero idea de un la homicidio fiscalía doloso. tampoco ha descartado nada, viene No, no, no. avanzando. Bueno, yo estoy diciendo, de hecho, hoy el por médico supuesto, fue la- y no le quiso tomar... Declaración. Ahora, No quiso vuelvo adoptar con ninguna- esto. Pero seguime, José, acá, vuelvo con esto. Supongamos en la hipótesis de Adrián, homicidio doloso. Por comisión por omisión, Por comisión sí. por omisión, por no haber hecho lo que tenían que hacer y al no haber hecho, al no hacer, ese no hacer termina en muerte. Exactamente. O supongamos en la hipótesis de José. Yo hago una pregunta que por ahí la están haciendo ustedes en casa y la respuesta del doctor Tenga es más llamativa que el hecho de darnos cuenta que estamos hablando de Maradona y de homicidio en una misma oración, que es, le pregunto al doctor, ¿cómo termina esta historia? Y el doctor Tenga me dice nada. Y es muy probable que no termine nada, porque la justicia argentina muchas veces es muy ribombante cuando las causas empiezan y no cuando terminan. Puede ser que no. O dentro de 4 años, 2 años en suspenso y nadie se ¿Qué va a dice acordar. el código para un homicidio doloso? De 8 a 25 años. Es un homicidio simple en la modalidad de comisión por omisión. Es la misma pena que matar a alguien. Es otra modalidad del dolo. La comisión por omisión. Entonces, Los Adrián- delitos pueden ser comisivos u omisivos. Pero Adrián, ¿vos creés que lo mataron entonces? Bueno, eso es una frase periodística, pero si uno no... Pero es un Sí. razonamiento lógico. Es el razonamiento desde ese punto de vista, sí. Si lo dejaron, o sea, dejar morir a alguien cuando vos tenés la posición de garante, lo que no significa que no haya otros que hayan incurrido en el homicidio culposo y no tenían la posición de garante porque no tienen la misma responsabilidad que el médico. Por ejemplo, la psiquiatra. No, quizás la psiquiatra también, pero quizás una enfermera, quizás si una enfermera no se tenía que ir a las 8 y va a las 10 y ahí pasó algo, pero ahí podría haber un homicidio culposo. Pero respecto de aquellos que tenían la posición de garante, es decir, una responsabilidad específica respecto a la salud de un paciente y no hace algo tan importante como evitar la causa que lo lleva a la muerte, pudiendo hacerlo. No Porque hay que es que lo demostrar la trataron, voluntad. perdón, no es que lo trataron del corazón y después se murió. Ahí se termina todo tipo de responsabilidad. No trataron la cardiopatía. O sea, lo tuvieron internado, lo operan del hematoma en la cabeza. Le hacen un prequirúrgico. Ahí tiene que salir que Maradona es una persona... De hecho, lo sabemos todo, que es una persona con déficit cardíaco. Bueno, él dice eso no también. lo tratan y se muere. Él dice Hay que una comisión por omisión. Pero te aclaro- estaba que cuando fue a la operación tenía el antecedente que todos sabían, pero que eso no impedía... No importa, pero que porque después él lo traten, dijo- porque cuando vos te operás No, está claro. y tenés un déficit cardíaco, lo primero Sí. que tiene que haber es un cardiólogo. ¿Y quién está obligado a eso? El médico de cabecera, que la justicia no tiene duda que es Luque, porque si no le estaría imputando un homicidio, aunque fuera culposo, porque para imputarle el homicidio culposo también tenés que considerar que la responsabilidad de Luque iba mucho más allá de la operación que le Pero hizo. con un homicidio, como vos decís, que lo comparás con el homicidio simple. No, es un homicidio bueno, simple, no es lo un comparo. homicidio. ¿No tenés que demostrar también que hubo voluntad de hacer eso? No, ¿O no? no. Bueno, Porque a el ver cómo dolo, es. Sí. o sea, el dolo en un homicidio no Sí. se prueba con lo que uno quiere, sino con lo que uno hace. Si yo te pego Bien. un tiro en la Con cabeza el y después resultado. dije no la quise matar, Ya no hay sé. un homicidio Está simple. bien. Y si acá No, yo pero tengo la digo en posición este de caso, si la garante, situación es no hago lo que distinta. tengo que hacer y la persona se muere por mi inacción, yo soy responsable dolosamente de ese resultado. Para vos la clave, la palabra clave es la palabra de garante. Pero eso es para el doloso Pero yo te- a o ver. para el culposo. Eso no hay ningún tipo de Hay un duda. documento que vamos a poner en pantalla que lleva la firma de Yanina, de Dalma, de Hanna, Maradona, ¿sí? Es un material que los colegas de Intratable publicaron hace un rato, que son la firma, obviamente, de todas las personas que terminan haciéndose cargo de que debía haber una continuidad terapéutica del egreso justamente Bueno, de la clínica. Ahí está la posición de garante. Mirá, a ver, tenés a un médico, ¿sí? Que es el doctor Luque. Esta es la firma del doctor Leopoldo Luque. Y la vas a ver cuando le haga el plano corto, se va a ver, ahí la tenés. Acá le puso la firma Luque. Mirá. Vas a ver la otra firma, que es
justamente la firma de Janina Maradona, Janina Dinora Villafañe, Maradona Villafañe. Sí. Así firma Janina Dinora. firma Janina. Firma un médico que es el doctor Dimitrov. Pero claro, la Clínica Olivos planteó 4 opciones que no aceptaron. Y Hanna Maradona. Vos fuiste abogado de Hanna, José, ¿no? Sí, de la mamá. De la mamá con motivo de Hanna. Era menor todavía Hanna. Recién me decían que no podías creer cómo pasa el tiempo, que Sí. hoy ya es una adulta que puede Sí, firmar era acá. una nena. Estas firmas que Es vemos. una adulta hija de Maradona. Cuando la tenía el doctor, no. No, claro. Era por Claro, eso. no, Usted sí, logra logró ella porque logra en un juicio la afiliación. paternidad. Sí. Claro. Ahora, volviendo a lo que decías de en qué termina, a mi criterio, yo creo que dada la responsabilidad con la que han asumido en la Fiscalía de San Isidro, la causa va a terminar esclareciéndose qué es lo que sucedió y si la imputación es formalizada hacia alguna persona, va a ser absolutamente fundada y la convocatoria a prestar declaración indagatoria lo va a determinar. Si hay indagatoria en la provincia de Buenos Aires, normalmente deriva en un juicio oral. Puede ocurrir de que haya un pero si en algún momento hay una imputación formal, va a ser muy fundada Sí. por la cantidad de pruebas que están llevando adelante. ¿Cuán importante, Adrián, es este esquema que nosotros mostramos recién? ¿Cuán importante es en una causa penal los escenarios, los lugares? En algunas, mucho. Acá no ves que, si bien no estamos frente a una muerte violenta, es decir, no podemos hablar de una escena del crimen, salvo que consideremos que la muerte de Maradona lo es. Bueno, no todos los homicidios son violentos. De hecho, No todo, repetilo eso. no todos los homicidios son violentos. Si una madre deja de amamantar a su hijo, se muere el hijo, es un homicidio doloso, de comisión por omisión, y no es violento. El chico se muere porque no come. ¿Dónde está la violencia? Ahora, podemos considerar que eso es violento. También es violento no tratar a una persona del corazón cuando sabemos que se va a morir del corazón porque tiene una cardiopatía. Eso también podría ser violencia. Vos me decís respecto... Dame el esquema de la casa. Vos me decís respecto al escenario. El escenario. El escenario yo creo que... El escenario de un lugar, Adrián, que repito, no tenía ambulancia como se había recomendado, no tenía desfibrilador para atenderlo a Maradona, apenas Diego pasaba unos minutos en su casa con algún esparcimiento viendo videos de YouTube de sus propios partidos de fútbol, toda una paradoja. Tenía una habitación para los enfermeros. Yo también los miro. Sí, los miramos todos. Todos. Adrián. Claro. Los miramos todos. Tenía un baño, un inodoro portátil. Esto creo que hace al marco de la forma berreta, si se me permite el término, en que atendieron a la persona más famosa del mundo. Creo que es el marco, pero creo que no es en este caso decisivo para las imputaciones. Yo creo que allá hay muchos más elementos previos. Pero es el lugar donde se muere. ¿eh? Sí, es el lugar donde se muere, pero si lo hubieran llevado a un palacio y no le hubieran tratado de la cardiopatía, se hubiera muerto Se igual. hubiera muerto igual, Sí, pero con baño sin quiero- baño. quiero dice, repetir, claro. ¿Se entiende lo que digo? O Quiero sea, repe- esto lo que muestra es la desidia total. Pero Sí, no era entonces el lugar equivocado ahí. Pero por eso te digo, pero si lo hubieran internado en la mejor clínica Yo creo o que en la sí, mejor que era. casa y no le tratan el corazón, se muere igual. Yo creo que era el lugar equivocado por lo que está describiendo Facundo Pastor. O sea, no había un desfibrilador. O sea, no era el lugar adecuado pero, para tratar te un interrumpo- postoperatorio de esas Te características. interrumpo un minuto. Hacen hincapié en el desfibrilador, que debiera haberlo. Pero ¿para qué quieren un desfibrilador si no lo trataron el corazón? Claro. Es que, una cosa totalmente claro, ridícula. el Es como que desfibrilador yo te tenga saca en el una deficiencia momento. cardíaca, no me ponen un cardiólogo y Exacto. mandan un médico con un desfibrilador. Es una Te estupidez. saca del Tuvieron apuro. 3 Yo personas hablaba con un haciéndole masaje médico. cardíaco. Bueno, eso después de una hora, imagínate, también había gente ahí que no tenía ninguna experiencia de nada. Y no se despierta Maradona. No sabían qué hacer. Pero hay un Porque detalle ahí se habrán dado importante cuenta que era del tema del Maradona. Ahora, corazón. cuando lo llevaron acá, en una posilga, por lo que escucho, no lo conozco Bueno, el es que lugar. yo quiero- No es posilga, lo que pasa que no estaba Bueno, para que pero pase Maradona con un al- baño químico, por Bueno, favor. porque la habitación no tenía... En realidad las del suite estaban Bueno, arriba, pero él no no podía podía subir subir. las Vos tenés que escaleras. ubicar a un paciente Bueno, pero de creo esa que esto es al naturaleza en una marco, planta baja. pero no hace al Esperame un grueso. El minutito, grueso es Adrián. previo. Esperá un minutito porque me llamó la atención, vení conmigo, me llamó la atención cuando recién mencioné lo de los videos que el doctor Tenca diga, lo estamos viendo todo. Sí, claro. Porque estamos y vamos a convivir con Maradona durante mucho tiempo. Por siempre. Por siempre, por lo que significó Maradona,
porque nos va a costar a todos terminar de entender la dimensión histórica. ¿Con qué lo comparás a Maradona? ¿Con qué es comparable? Con nada. Hubo mucha emoción, por ejemplo, en uno de los tantos homenajes que el fútbol le rindió a Maradona el fin de semana. Yo me quedo y elijo una, donde se cruzaba Maradona con una melodía, donde se cruzó Maradona con Mi Buenos Aires querido, cantado por Gardel, que fue en el Sevilla, donde apagaron un poco las luces, tiraron esa música y andá a jugar un partido de fútbol después. De que en el minuto de silencio, en España, crucen a Maradona con Gardel. Teníamos esta nota pactada de hace un tiempo con Felipe Piña, que acaba de publicar un librazo, que es la historia de Gardel. ¿Hay manera de entender a Maradona entendiéndolo a Gardel? Está Felipe con nosotros esta noche para bajar un poco la intensidad. Felipe, gracias por estar esta noche aquí. Lo primero que te pregunto es cómo estás, cómo estás viviendo todo esto también, ¿no? Bueno, bien, con mucho dolor, ¿no? La verdad que fue muy doloroso todo y también enterarse de estos últimos momentos aumenta el dolor, ¿no? De una persona que nos dio tanto y que es muy triste, ¿no? Pero bueno, es un mito, es una persona muy querida y quedó demostrado en la cantidad de gente que quiso despedirlo, que ahí está un poco la comparación también con Gardel, ¿no? De cómo el pueblo es profundamente agradecido con la gente que le dio alegrías. Yo veía un poco los rostros de gente muy de pueblo, ¿no? Que también pasó cuando trajeron los restos de Gardel y fue aquel impresionante velorio de entierro en 1936, ¿no? El Luna Park y toda la gente que acompañó, que lo que decía era básicamente gracias, ¿no? Que le decía gracias a un ídolo por todo lo que le había dado, ¿no? De gente que habitualmente no se acuerdan de ellos, y yo creo que estos ídolos populares le dieron mucho al pueblo, ¿no? Claro. A la gente popular. Vos veías recién, Felipe, que ahí producción ponía los ídolos en la historia argentina. Quizás Maradona y Gardel van a estar allí arriba. Yo decía recién, vamos a convivir con Maradona durante mucho tiempo, como en su momento podemos asegurar que convivimos y vamos a convivir con Gardel. Gardel aparece permanentemente en nuestras charlas cotidianas, no solamente por la música, sino porque hay frases populares que uno dice, ¿quién te crees que sos? Que sos Gardel. Lo mismo pasa con Maradona. Hay dos ídolos solamente que son superlativos, ¿viste? Que la gente usa como superlativo. ¿Sos Maradona o sos Gardel? Digamos, ¿no? Eso no se dice de cualquiera. Y yo creo que escapa un poco, va un poco más allá de las cualidades artísticas o deportivas de cada uno de ellos, y habla de una cosa de reconocimiento a la persona, que no se olvidó su origen, ese tipo de cosas, ¿no? Por eso uno es Gardel o uno es Maradona, ¿no? Claro, tiene que ver, Felipe, y lo hablábamos hace poco en una comunicación que mantuvimos, con la proyección que Gardel tuvo, por ejemplo, en el mundo. Gardel, en un momento donde no existía esto, que a veces está bueno y a veces es una porquería, Gardel filmó películas en Estados Unidos, en New York, filmó en París, tenía una dimensión internacional impresionante que asociaba rápidamente a la Argentina, ¿no? Completamente. En la época que no existía el Instagram ni el TikTok, el tipo recibía 16.000 cartas por mes y él cuenta que aprendió a firmar con las dos manos, se convirtió en ambidiestro para poder firmar la cantidad de fotos que le pedían o la cantidad de autógrafos. Él llegó a tener un programa propio en la NBC de Estados Unidos, ¿no? Fíjate que después de la gira venía ya la etapa más internacional porque tenía contratos para filmar en inglés y tener un programa en la NBC en inglés. Claro. Por eso se llevó a la última gira un profesor de inglés, ¿no? Claro. O sea que la gente que se hizo famoso por el accidente no conocen la historia de Gardel porque venía lo más fuerte, ¿no? Que era la ampliación absoluta del mercado a todo el mundo, no solamente el mercado latino, sino el mercado internacional, Hollywood y demás, ¿no? Felipe, te pregunto por último, obviamente agradeciéndote esta noche de 4D que hayas estado con nosotros. ¿Gardel sufría ese asedio de ser Gardel? Porque estamos hablando mucho en las últimas horas de cómo Maradona se sufrió a sí mismo. ¿Sufrió Gardel ser Gardel o no tuvo tanta dimensión de lo que significó o que significaba en ese momento? Sí, se tenía que escapar de lugares, estaba rodeado de admiradores. Cuando él llega a Puerto Rico, por ejemplo, a las 6 de la mañana y 4.000 personas esperándolo. Cuando llega al hotel en
no puede entrar al hotel porque está rodeado de gente. En algunos casos se tenía que disfrazar, se tenía que camuflar para lugares. Era un ídolo de dimensiones, fue el primer gran ídolo latinoamericano, ¿no? Un tipo que hoy definiríamos como un rockstar, una persona que vivía permanentemente asediada por sus admiradores. Él lo llevaba muy bien porque era una persona que no se la creía, ¿no es cierto? No era un tipo creído. Cuando los amigos le envidiaban las mujeres, las minas que tenía, las minas de Gardel, él decía, pero no se equivoquen porque las minas se enamoran del Torcán, o sea, del cantor. Él sabía que no que eran dos personajes distintos, ¿no? Él y el cantor que la gente admiraba. Seguro. Así que era una persona con una enorme humildad también, ¿no? Felipe, te mando un abrazo grande. Gracias por estar. Dame la tapa del libro de Felipe, que es un librazo, yo lo recomiendo. Está buenísimo que hayas escrito de Gardel, porque necesitamos procesar y poner en palabras, sin duda, a nuestros ídolos populares, a nuestros ídolos históricos. Nos llevará mucho tiempo poner en palabras a Maradona. Felipe, un abrazo grande. Un abrazo muy grande, que estés muy bien. Gracias, Felipe. Culpable, Felipe, del nombre de mi hijo más grande, que le mando un beso, que cumplió años. Un consejo, ¿sí? Le damos un consejo. Cierre cortito de cada uno de los invitados de esta noche. Lili, me vas a acompañar unos días, así que te súper agradezco. Sí. Por favor. Es como jugar al truco un rato con una amiga, con Lili. Ay, sí. José, te escucho. Creo que confío en la actividad que vienen haciendo los fiscales de San Isidro y espero que frente a la sociedad otorguen una respuesta que esté a la altura, que nos dé la tranquilidad que se averiguó correctamente y que se llevó a una decisión que es justa. ¿Adrián? No, ya con lo que hablé me parece suficiente. ¿Lo conociste mucho a Diego? Lo traté cuando fui abogado en la causa Coppola, lo trataba, él iba casi todos los días a ver el juicio, lo he cruzado en América, en la época muchas veces, y la verdad que yo siempre, ahora hablando con amigos, uno habla todo el día de esto, ¿no? Independientemente de que fue el número 1 del fútbol, lejos. Después las comparaciones que hace me parecen ridículas, pero no importa. Pero la chispa que tenía, si no hubiera sido jugador de fútbol, hubiera sido, no sé, un instagramer, porque era genial. Tiene la anécdota con Perfumo, que la vi 20 veces con Fantino, y el otro día me enteré que no es cierta. O sea, inventaba. Pero genial, porque inventaba anécdotas. O sea, yo una persona que inventa anécdotas geniales, que crees que son ciertas, es porque es un genio total. Adrián, gracias por haber estado esta noche. Gracias, José, también. Un gusto siempre tenerlo. Nos conocemos hace muchos años y es un placer escucharlos. Era chiquito. Y ustedes también eran Viajamos chiquitos. en helicóptero juntos. No cuentes a dónde. Gracias. Acá, al canal. Acá cerquita, gracias. Lili, gracias. ¿Nos reencontramos mañana? Mañana, hasta mañana todos. Bueno, es una causa de la que vamos a hablar durante mucho tiempo. Y mañana hay una pericia importante porque ya se pidieron, lo último que te digo es que se pidieron poder abrir todo lo que se secuestró en la casa de Luque. Estamos hablando de los iPad, computadoras, teléfonos y todo eso. Así que mañana otro capítulo. Mañana a las 22, los espero en 4 días, y temprano a las 10 de la mañana en Equipo de Noticias con Flor Donovan y todo el equipo. Gracias por acompañarnos. Chau.